Teníamos algo pendiente hace 15 días, amén. Hoy vamos a continuar y vamos a leer esta escritura esta mañana en el nombre del Señor Jesús. ¿Todo lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor Jesús, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Quiero escuchar la iglesia esta mañana, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar en esta mañana, pedirle al Señor que Él nos hable, que Él nos abra el entendimiento y que Él nos revele lo que Él tiene para revelarnos en esta mañana. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, esta mañana glorificamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Estamos delante de ti, Señor, para que tu palabra preciosa no vuelva vacía, sino que haga el efecto en nuestro corazón, Señor. Toma control de todo lo que interrumpa este culto en esta mañana. Toda distracción, Señor, lo atamos en el nombre de Jesucristo, para que esta palabra llegue a cada vida, Señor. Te lo pido en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden estar cómodos. Hace 15 días se hizo una pregunta. ¿Habrá salvación para los gentiles en la gran tribulación? ¿Qué responden? No, ¿cierto? Vamos a recordar un poco para que sé que algunos tal vez no vinieron ese día, pero qué bueno que esta mañana lo traigamos a colación para ir entendiendo por qué no hay salvación para los gentiles en la gran tribulación. ¿Por qué es importante traer esto? Porque de pronto muchos de los que nos visitan en esta mañana han pasado por diferentes lugares y les han dicho que en la gran tribulación hay oportunidad para salvarse. Pero a la luz de la palabra nos vamos a dar cuenta que no es así. Este es el tiempo aceptable. Este es el tiempo de salvación. Gloria al Señor Jesús. Hemos visto que allí solo habrá trato con Israel. En la gran tribulación solamente habrá trato con Israel. El punto número 1, ¿por qué? Dice, el arrebatamiento de la iglesia pone punto final al día de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia, estamos en la dispensación de la gracia. Pero cuando el Señor arrebate la iglesia del Señor, y que la iglesia no son los edificios, sino hombres y mujeres lavados por la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiere decir que han ocurrido 7 dispensaciones, solo falta una. ¿Y cuál es la dispensación que hace falta? A ver, alguien que me pueda decir esta mañana. ¿La dispensación del qué? Del reino, el reino que será en el milenio, el reino milenial, es el que hace falta, gloria al Señor. Punto número 2, no hay salvación en la gran tribulación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a acontecer en la gran tribulación? ¿Qué es lo que viene ahí? Pero ¿qué más? Usamos una palabra clave, porque lo que va a venir allí es la ira de Dios. Vendrá la ira de Dios. Quiere decir que se acaba de terminar la dispensación de la gracia y vienen 7 años en que se revelará la ira de Dios para la humanidad. Vendrá la ira de Dios en la gran tribulación. Quiere decir que en ese tiempo de la gran tribulación no hay oportunidad para los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Todos los que no son el pueblo de Israel, amén. ¿Por qué? Porque la única nación sobre la tierra que han creído en un solo Dios se llama los judíos, el pueblo de Israel. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir que allí no hay tiempo de salvación. Dice Romanos 5:19, estando ya justificados en su sangre, por él, ahí está en la escritura, por él seremos salvos ¿de qué? De 5:9, hermano Cristian, perdón. Romanos 5:9.
¿Seremos salvos de qué? De la ira. Quiere decir que la iglesia, este versículo de la palabra de Dios nos está confirmando esta mañana que la iglesia no pasará por la gran tribulación, porque allí habrá, ¿qué es? La ira de Dios. Por eso la iglesia del Señor no pasaremos por la ira de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria, porque hermanos, Dios va a guardar la iglesia. Esa ira será en la gran tribulación. Punto número 3. El programa de Dios con la iglesia en la tierra se termina ¿cuándo? ¿Quién más? ¿Se termina cuándo? Se termina. ¿Cuándo pasa qué? El arrebatamiento de la iglesia. Cuando llega el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, se termina el programa de Dios. Gloria al Señor con todos los gentiles. Alabanzas al nombre de Jesús. La iglesia no va a estar aquí en esta tierra. Por eso, hermanos, por eso decimos que ese es el tiempo aceptable. Ese es el tiempo de entregarle la vida al Señor Jesucristo, porque Él está a las puertas a venir por la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Él está a las puertas de venir por nosotros. Por eso es que estamos saliendo a evangelizar. Por eso es que le estamos diciendo a las almas que este es el día aceptable. Todavía la misericordia de Dios está sobre la tierra. Todavía el perdón de pecados de parte del Señor está sobre la tierra. Y hay que aprovechar esa oportunidad. Hablamos también de las 70 semanas de Daniel. ¿Cuántas semanas faltan? Una, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el reloj profético de Dios. ¿Por qué está parado el reloj profético de Dios? Alguien que me diga, que se acuerda de lo que vimos hace 15. ¿Por qué está parado el reloj profético de Dios en este momento? Por la iglesia. Porque el Señor está tratando es ahora con la iglesia. Quiere decir que el pueblo judío, el pueblo de Israel, se quedó estático en un lugar porque Dios está tratando con nosotros. Está tratando con la iglesia, está tratando con los gentiles, está queriendo que muchos procedan al arrepentimiento y vengan delante del Señor Jesús. Y terminado el periodo de la gracia, ahí donde comienza, hermanos, cuando la iglesia es arrebatada de la tierra, es que el reloj profético de Dios comienza otra vez a andar, comienza a caminar, gloria al nombre de Jesús, porque empieza el trato ¿con quién? Con Israel. Comienza ese trato con Israel para salvar a los judíos. Entonces, si el Señor está tratando con los judíos y ellos van a pasar igual que nosotros, les fue predicado el evangelio. Necesitan reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Dios para poder ser salvos. Necesitan arrepentirse de sus pecados. Necesitan dar ese fruto de arrepentimiento. Necesitan ir a las pilas bautismales para que el nombre de Jesús sea invocado en sus vidas, para que ellos se conviertan en hijos de Dios. Entonces yo pregunto, ¿contra quién viene la ira de Dios? Con los gentiles, los que no recibieron a Cristo, los que lo rechazaron. Esos que van a estar en la gran tribulación, ese es el pueblo gentil. ¿Por qué? Porque ya Dios no va a tratar con el pueblo gentil. Ellos querrán que se les predique, pero hermanos, no podrán entender, porque Dios está tratando única y exclusivamente con el pueblo de Israel. Porque han pasado más de 2000 años de predicación a todos los gentiles. Quiere decir que el pueblo gentil no tiene excusa para decir, no se le ha predicado el evangelio de Jesucristo. No, hermanos, no hay excusa. Por eso es que hay la gran tribulación, porque ahí estarán ellos bajo la ira de Dios. Punto número 4. Tocamos acerca de la plenitud de los gentiles.
¿Quiénes son la plenitud de los gentiles? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son esos gentiles? Nosotros. Los que oímos el evangelio, los que atendimos la voz de Dios cuando se nos predicó el evangelio, nosotros obedecimos al llamado de Dios, nos arrepentimos de corazón, nos bautizamos en el nombre de Jesús, y cuando ya Él venga a arrebatar la iglesia, hermanos, y va a pasar que tal vez en ese momento, antes de arrebatar la iglesia, muchos se habrán convertido esa semana, pero alcanzarán a ser salvos. Si viven para Dios, si viven en santidad para Dios, si viven honrando a Dios, reconociendo a Dios, no practicando el pecado, esos, hermanos, serán los últimos. Son como aquel que estaba en la cruz. El que estaba en la cruz estaba a las puertas de la condenación eterna. No solamente él iba a morir físicamente, sino que él iba a ir a la condenación eterna. Pero por haberse arrepentido en ese instante, alcanzó la misericordia de Dios, porque le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. El Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Así va a pasar el día que el Señor venga por la iglesia. Por eso en esta mañana no nos cansamos de decirle: oh amigo que está aquí, amiga que está aquí, no extienda más esa oportunidad que se la está ofreciendo el Señor. Hoy es el día de salvación. Alabanzas al Rey de la Gloria. ¿Por qué cuando entre la plenitud de los gentiles? ¿Por qué aconteció esto? Romanos 11:25. La Biblia dice que el Señor endureció el corazón a Israel. ¿Para qué? Hasta que, hermanos, entre toda la plenitud de los gentiles. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Por qué el Señor tuvo que endurecer el corazón? Porque el Juan 1:11 dice: a lo suyo vino. Jesús vino, fue a salvar, pero al primero que se le apareció para salvar fue al pueblo de Israel. Él vino primero al Israel. ¿Se acuerda aquella mujer que le dijo: déjame comer de las migajas que caen de tu mesa? Él le dijo: no es lícito darle el pan a los que no son hijos. Pero le dijo ella: dejad, aleluya, porque aún los perrillos toman de las sobras que caen de la mesa. Porque lo primero que vino Jesucristo fue al pueblo de Israel, pero cuando vino a ellos, ellos lo rechazaron. A lo suyo vino a salvar, a Israel primero, pero la Biblia dice: y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a nosotros nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso fue que el Señor dijo: bueno, ahora el reloj profético se va a parar para Israel. Ahora comienzo a extenderme para todos los gentiles que me están buscando de todo corazón, en espíritu y en verdad. Los que me han conocido a través de la predicación de la palabra, para ellos será el trato. Van 2000 años, pedacitos pasados ya, de predicar el evangelio. Pero ahora el Señor, hermanos, ahí en el capítulo 11 de Romanos, quiero que me lleve a esa cita, hermanos. Romanos 11:26. Y luego todo Israel, escuche esto: después que todos los gentiles hayan entrado, después que todos los gentiles, todos los israelitas se convierten en la gran tribulación, y luego todo Israel, ¿qué pasa? Será salvo. O sea que aquí donde Dios trata con Israel, ellos tienen que pasar por todo ese procedimiento, así como aconteció con nosotros. Se nos fue predicado el evangelio de salvación, el evangelio del Señor Jesucristo. La palabra de Dios llegó a nuestras conciencias y nos mostró que delante de Dios estábamos en delitos y pecados.
Y esa palabra de Dios y el Espíritu Santo del Señor redarguyó nuestras conciencias y nos llevó a tener un genuino arrepentimiento delante del Señor Jesucristo y reconocerle solo a Él como el suficiente Dios, aleluya, para poder ser perdonados. Alabanzas al Rey de la Gloria. Punto número 5 dice: Dios enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿A quiénes? A todos aquellos, ojo vivo con esto que voy a decir, a todos aquellos que no quisieron salvarse en esta dispensación. ¿En cuál dispensación estamos? O sea que dice que enviará un poder engañoso. ¿Por qué, hermanos? Porque no creyeron cuando se les predicó el evangelio. Siguieron extendiendo el tiempo y no se convirtieron al Señor. Yo le quiero decir en esta mañana, la venida del Señor está más cerca de lo que usted se imagina, de lo que usted piensa. Y yo le digo esta mañana en el nombre del Señor Jesús, este es el tiempo propicio para entregarnos a Cristo, para que tú no te pierdas, para que tú no te quedes en este mundo sin salvación. Por eso dígale al que está al pie suyo: hay que salvarse ahora, mi hermano. Hay que salvarse ahora, mi amigo, mi amiga. Ahora hay que salvarse porque no hay más oportunidad. En la gran tribulación no tendrás oportunidad. Aleluya, se ha acabado la oportunidad para los gentiles. Punto número 6. Los que asistieron a los templos, escuche bien, y no se entregaron, sino que argumentaron en su razonamiento. ¿Sabe cuándo ellos van a comprender? Porque en las congregaciones pueden haber personas que llevan años viniendo al culto, pero no han querido bautizarse en el nombre de Jesús. Porque lo que está operando es su razonamiento. Yo me bauticé y yo me siento que estoy bien. ¿Sabe cuándo lo van a comprender? Cuando sepan que la iglesia ya no está en la tierra. Ahí reconocerán en verdad lo que ellos me predicaban. Era verdad. La salvación era para la iglesia del Señor Jesucristo. Alabanzas al Rey de la Gloria. Cuando observen que la iglesia no está en esta tierra. Allí es donde aceptan y dicen: lo que los hermanos me decían era verdad. Y yo con mi razonamiento y con mi terquedad no me entregué al Señor Jesucristo. Oí prédicas, vi hermanos hablando en lengua, vi bautizados, vi presentar niños en el templo, vi hogares que se casaron y los vi cómo fructificaban, cómo servían al Señor. Pero yo seguía obstinado, aleluya, con mi razonamiento. Ahí donde ellos se dan cuenta que la iglesia de Cristo es la verdadera iglesia del Señor. Alabanzas al Rey de la iglesia, de la Gloria, porque fue Jesucristo el que fundó esta iglesia. Él fue el que dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Es donde ellos se dan cuenta, pero es demasiado tarde. Entonces, ¿por dónde van a pasar ellos? Por la ira de Dios. Les tocará vivir la ira de Dios por no haber creído, por no haber entregado su vida por completo al Señor Jesucristo. Yo quiero decir en esta mañana, todo este tiempo que hemos venido predicando, todos estos años, aleluya, esa oportunidad la ha extendido. Es nuestro Señor Jesucristo, con el único objetivo de salvarnos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe que otros creerán que se van a arrepentir cuando llegue la ira de Dios? Algunos argumentan eso. No, es que ahora que llegue la ira de Dios, yo sé que ahí tengo oportunidad de poderme yo salvar. Romanos capítulo 2, verso 4.
Porque lo que estamos diciendo esta mañana lo estamos sustentando con la palabra. Para que las personas no sigan argumentando de lo que otros han dicho. No, vamos a la palabra de Dios. Romanos capítulo 2 verso 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, ¿qué hace la benignidad de Dios? Te guía al arrepentimiento. Quiere decir que la benignidad de nuestro Señor Jesucristo es la que nos lleva al verdadero arrepentimiento. Pero la ira de Dios no te va a conducir al arrepentimiento. Quiere decir que cuando llegue la ira de Dios no hay oportunidad de salvarse. Ya no tienes la oportunidad de salvarte. Alabanzas al Rey de la Gloria. Este es el tiempo aceptable de entregarnos al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que produce la ira de Dios? De parte de los inconversos, Apocalipsis capítulo 9, versos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Verso 21. ¿Y qué dice el 21? Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni su fornicación, ni de sus hurtos. La ira de Dios no les va a provocar arrepentimiento, porque siguen en sus prácticas del pecado, siguen en sus prácticas de adorar a otros dioses, siguen en sus prácticas de hechicería, de brujería, de buscar a todos esos magos para recibir beneficio. Todos esos sucesos, hermanos, es lo que produce la ira de Dios. Porque Dios ya se ha cansado de tantos años predicar y aconsejar y enseñar, y la gente no se arrepiente. Antes, hermanos, todo eso que se ha extendido, el Señor por ahí dice, y hallará fe. ¿Sabe que cuando uno se revuelve mucho con las cosas del mundo o con la gente del mundo, uno comienza más a parecerse a ellos? Pero el Señor dice en su palabra que se conviertan ellos a ti. Pero para que ellos se conviertan a ti, tú tienes que ser luz. Tú tienes que ser un hijo, una hija de Dios. Que ellos vean reflejado que en ti está Cristo. En lo que dices, en lo que hablas, en cómo vives. Pero si te pareces a ellos, hermano, te estás alejando. Por eso el Señor dice que por todas estas cosas viene la ira de Dios. Y las personas que fueron ajenas al Evangelio no se arrepentirán. Alabanzas al Rey de la Gloria. Punto número 7, hablamos de las ropas blancas. Y dijimos que la explicación más acertada, ¿cuál fue? ¿Alguien se acuerda? Vamos a ver, y también de mí. Dijimos que ahí no hay la iglesia, ¿sí o no? Esa no es la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no es la iglesia? Porque ya la iglesia, ¿dónde está? En el texto dice, vi almas debajo. Pero lo que está hablando de ahí, aleluya, no es la iglesia. Allí se está refiriendo, hermanos, a los otros que se han salvado en otras dispensaciones. ¿Por qué ellos no pasan por el arrebatamiento? ¿Por qué las otras dispensaciones no pasan por el arrebatamiento? Número 1, están en la gracia. No. El Señor viene a arrebatar es que la iglesia.
Quiere decir que ellos no son la iglesia. Él viene es por la iglesia, los que oímos el evangelio, los que nos arrepentimos, los que nos bautizamos, los que permanecimos en el Señor hasta que Él venga o que Él nos llame a su presencia. Alabanzas al nombre de Jesús. O sea que la explicación más acertada es a todos los salvos de otras dispensaciones que no se levantarán con la iglesia. Porque ¿cuántos años ya lleva la iglesia en el cielo? Yo les dije, ¿cuánto? 7 años. Ya la iglesia lleva 7 años en el cielo. Ellos no son la iglesia. ¿Por qué ellos no son la iglesia? Alguien que me dé una respuesta concisa. Porque la iglesia, ¿es así o no es así? La iglesia nace en el Nuevo Testamento y las otras dispensaciones están en el Antiguo Testamento. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor Jesús. Dile una alabanza al Señor en esta mañana. Él está aquí, Él nos está edificando, Él nos está hablando. Gloria al nombre de Jesús. Les tengo una buena noticia. El Señor Jesús vino fue por su iglesia. Esos niños que están aquí esta mañana, como todos los niños que están aquí esta mañana, hermanos. Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al Rey de la Gloria. Se van con nosotros en el arrebatamiento. Todos estos niños que están aquí, que son inocentes, se van con nosotros en el arrebatamiento, porque de los tales es el reino de Dios. Eso lo dijo Jesucristo en su palabra. Alabanzas al Rey de la Gloria. Porque de los tales, aleluya, es el reino de los cielos. Por eso si Cristo viene esta mañana, nuestros niños se van con nosotros. Usted se siente parte de partir con el Señor esta mañana. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso cuando usted no crea todo lo que usted ve ahí en la televisión, las películas de Hollywood, usted no nota que ellos en el arrebatamiento, ellos pasan de que va con la mamá en el niño en el carro y se fue el papá y la mamá no, porque ahí están presentando que el Señor se lleva a todo el mundo. Porque eso es Hollywood. Hollywood presenta sensacionalismo, pero no está presentando lo que dice la palabra del Señor. Que se arrebata todo el mundo por allí, creyentes y no creyentes, inconversos, fumadores, bebedores, fornicarios y de todo. Eso es lo que presenta el mundo. Por eso no hay que creer todo lo que está allí. En ese arrebatamiento solamente es la iglesia del Señor. Les hago una pregunta. Los niños inconversos, los padres inconversos, ¿se van en el arrebatamiento? No. Tenemos que entender dos cosas, hermano. Una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la condenación eterna. Son dos cosas muy diferentes. Tengamos claro esto, el arrebatamiento solo es para... El arrebatamiento solamente es para la iglesia del Señor y todos nuestros niños que están con nosotros. Por eso, Padre, tú eres responsable de traer a tus niños de pequeña edad a la casa de Dios, porque aquí estará siendo edificado por la palabra del Señor. Conocerán al Señor Jesucristo. Habrá enseñanza, escuela dominical. La iglesia le hace culto al único y sabio Dios. Ellos aprenden desde el vientre a hacerle culto a Dios. Pero ¿a quién es que le toca que traerlos? ¿Al maestro de escuela dominical o al papá? A los padres. Por eso, hermano, tú eres el responsable de que tu hijo o tu hija
se vayan el arrebatamiento con el Señor. Pero si tú no vienes al templo, si tú no buscas de la presencia del Señor, ¿cómo puede irse también tu hijo o tu hija? Nos corresponde a nosotros estar metidos, hermano, en la presencia del Señor en todo tiempo. Por eso no vea tanto lo que usted ve en la televisión. Ay, ellos también se van. Ellos lo presentan de una manera. ¿Y sabe qué es lo que conlleva eso? Eso que presenta Hollywood. Lo que conlleva es que la gente no se entregue a Cristo. Lo que conlleva es que ellos dicen que ellos también tienen oportunidad para irse con Dios. Y no es así. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Oh, aleluya. Es necesario nacer de nuevo, dice el Señor Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. ¿Por qué entonces que no se llevan los niños de los inconversos? Porque ellos no irán a dónde. No están. Porque esos niños no van a ir a la condenación. Porque Dios es justo. Dios no va a enviar a la condenación al que es inocente. Un niño es inocente. El responsable de ese niño, de esa niña, es el papá y la mamá. Pero Dios en su infinita misericordia, esos niños inocentes que tienen un pensamiento sano, ellos no irán a la condenación eterna, sino a la vida eterna. ¿Usted quiere aplaudir al Señor esta mañana? Dele una alabanza a Él. Gloria al nombre de Jesús. Recuerde algo, una cosa es la condenación y otra cosa es el arrebatamiento de la iglesia. Él fue el que dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nosotros hemos sido edificados sobre la roca que es Jesucristo. Él es la roca de esta iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso que para entender esto de las ropas blancas, debemos entender lo que es la resurrección. La Biblia habla de dos resurrecciones. Número uno, la resurrección de vida. Y otra, la resurrección a la condenación. Esto está en Daniel capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿qué dice? Serán despertados. ¿Unos para qué? Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermanos, se levantarán para ser condenados también. Los que murieron en el antepasado. Recuerde algo, hermanos. Una cosa es el cuerpo. Y otra cosa es el espíritu y el alma. Son dos cosas diferentes, para que tengamos eso en cuenta. Apocalipsis 20, del 12 al 15. Apocalipsis 20, del 12 al 15. Gloria al Señor. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Escuche usted esta mañana. De la única manera que tu nombre es escrito en el libro de la vida es cuando sobre ti se invoca el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo el Señor. Porque no hay otro nombre
Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo el Señor. Solamente a través del nombre de Jesús es que podemos ser salvos. Por eso en el bautismo, hermano, que significa sepultura, allí muere el viejo hombre, la vieja mujer, porque el nombre de Jesús, aleluya, es invocado. Usted se vuelve de muerte a vida. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ese bautismo lo que representa es que a partir de allí tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y aquel que no se halló escrito en el libro de la vida, ¿a dónde va a ir? Al lago de fuego. Allá es donde van a caer todos los condenados por el pecado, por rechazar al Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. La resurrección de vida se compone de varias etapas. En cambio, la resurrección de la muerte es una sola. Por eso necesitamos entender, iglesia del Señor. Este no es el tiempo de andar por ahí distraído. Este no es el tiempo de estar por allí jugando a la iglesia, si me consagro o no me consagro. Si me enredo en lo que no me edifica, si me enredo en lo que no me sirve, en lo que no alimenta mi espíritu. Por eso vamos a mirar estas etapas de la resurrección. De la primera resurrección. Primera de Corintios capítulo 15. Verso 22 y 23. Primera de Corintios 15. 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿qué dice? ¿Quiénes somos de Cristo esta mañana? Todos serán vivificados. Verso 23. Pero a cada uno en su debido orden. Dice Cristo. ¿Quién fue el primero que resucitó? Cristo. Luego las primicias. Déjalo en el 23, hermano Cristo. Y luego los que son de Cristo en su venida. Quiero que esté atento a esto que voy a hablar esta mañana. Cristo, las primicias, los que son de Cristo en su venida. Aquí hay unas etapas. La resurrección de Cristo es lo primero. Y segundo, las primicias. Vamos a mirar quiénes son esas primicias. Mateo capítulo 27, versos 51 al 53. Mateo 27. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Y qué pasó? Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Verso 52. Y se abrieron los sepulcros. ¿Y qué dice ahí? Y muchos cuerpos de santos, ¿qué pasó? Que se habían dormido, se levantaron. Esas son las primicias. Esas son las primicias. Verso 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de ¿quién? De Cristo. Vinieron a la santa ciudad. ¿Y qué pasó con ellos? Se aparecieron a muchos. Estos son las primicias de la resurrección de vida. Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al Rey de la Gloria. Quiere decir que cuando Jesús murió, aleluya, dice que las tumbas se movieron, se abrieron las tumbas. Y cuando Jesús resucitó, los muertos se levantaron. Y vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Esos son los que la Biblia llama las primicias. Fueron los primeros frutos de la cosecha. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Se levantaron con Jesús. Yo hago una pregunta esta mañana. ¿En el cielo hay gente? No. ¿Quién más dice que no?
Dice que no. ¿Qué más dice que no? Porque nosotros aplicamos lo que dice San Juan 3:13. ¿Qué dice San Juan 3:13? Nadie subió al cielo, ni descendió del cielo, sino el Hijo del Hombre. Aquí viene la pregunta: ¿cuándo dijo esto Jesús? ¿Cuando estaba vivo o cuando resucitó? Cuando estaba vivo. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando estaba vivo, Él dijo esto. Antes de morir, antes de resucitar. Eso se lo habló a Nicodemo. Pero después de morir y resucitar, hay gente que subió al cielo. ¿Quiénes fueron? Las primicias. Las primicias son las primeras que llegaron al cielo. Alabanzas al nombre de Jesús. Allí está la primera etapa de la primera resurrección. La segunda etapa dice: los que son de Cristo en su venida. Esta se divide en dos. Dice, número 1, cuando suene la trompeta. Eso dice la Biblia. Y los que están en los sepulcros, ¿qué va a pasar con ellos? Van a oír la voz del Hijo de Dios. Se habla de cristianos que partieron a la eternidad con el Señor, que están en las tumbas. Cuando esto pasa, hermanos, al sonar las trompetas, estos, aleluya, se levantarán. Y nosotros, hermanos, vamos a ser transformados para ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Hay hermanos en Cristo que están durmiendo. Hermano Eliseo Duarte. Y la trompeta va a sonar. ¿Quiénes se van a levantar allí? Los que estuvieron en el Señor y Dios los llamó a su presencia. Cuando oigan la trompeta, ellos se levantarán primero. Alabanzas al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y después, hermanos, estaremos nosotros. Por eso no se preocupe tanto por su cuerpo. Si está light, si está gordito, si está flaco, si está gordo, si está feo, si está bonito. No, hermanos, el Señor no viene por este estuche. La Biblia dice que seremos transformados en cuerpos glorificados para ser arrebatados juntamente con el Señor, porque esto corruptible no entrará ya al cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Allí es donde viene, hermano, el arrebatamiento por completo de la iglesia del Señor. Ahí es donde se cumple el arrebatamiento. Allí, escuche, no se levantará ningún santo de la antigüedad. Y ya la iglesia, hermanos, estamos con el Señor. Apocalipsis, capítulo 6, verso 9 al 11. Capítulo 6, 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de las que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara, aleluya, el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? La iglesia ya está en el cielo. ¿Quiénes son nuestros hermanos y consiervos? Israel. Porque Dios estará tratando con Israel. Porque anteriormente han habido muchos que han muerto en el Señor Jesucristo. En otras dispensaciones hay muchos que han muerto. Por eso el Señor le dice: esperen un poco más de tiempo hasta que se complete el número de los consiervos y sus hermanos. Claro, cuando Israel reconozcan a Jesucristo,
y se bauticen en el nombre de Jesús, que son ellos para nosotros, hermanos. Serán nuestros hermanos porque ya se han entregado al Señor Jesús. Esta es la visión que Juan vio allí debajo del altar. Los que se salvaron de otras dispensaciones, pero que no han resucitado. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es para que nosotros podamos entender, hermanos. Cuando parta de esta tierra, su alma va a un lugar de reposo. Por eso se le dan unas vestiduras blancas y que descansen, dice, por un poco de tiempo. ¿Cuándo se completa el número de los consiervos y de sus hermanos? Dice, ¿dónde? En la gran tribulación. Porque ahí es donde se convertirá todo el pueblo de Israel, los que oyen el evangelio, los que se entregan. Apocalipsis capítulo 11, verso 11 y 12. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantarán sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subí acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Ellos son los que están viendo todas estas cosas. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahí están todos los santos de otras dispensaciones. Los de la gran tribulación se van a levantar allí. Por eso dice de toda tribu, de toda nación y de toda lengua. Ahí es donde está la gran multitud. Ahí donde está todo el pueblo del Señor. Los que vienen de las otras dispensaciones. Esto será una gran multitud incontable de personas. Tenemos que ser recogidos, hermanos, en el cielo. Porque tenemos que venir con Jesús en gloria. Tenemos que venir a esta tierra con Jesús en gloria. La segunda venida de Jesucristo con todos los santos. Zacarías capítulo 14, verso 5. Aquí es donde yo quiero que usted entienda. Si usted entrega su vida a Jesucristo, usted participará de todo esto que va a acontecer. Esto es su decisión. Esto no es para que usted lo siga extendiendo. Gloria al Señor. 14:5 dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová Dios, ¿cómo? ¿Con quién viene el Señor? Con todos los santos. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿usted se siente que vamos a estar allí? Usted se siente que vamos a estar allí. Allí ya estamos todos los santos. Ahí está la iglesia del Señor. Ahí está el pueblo de Israel que se arrepintió y se bautizó en el nombre de Jesús. Ahí están todos los que murieron en el Antiguo Testamento. En las otras dispensaciones estaremos con el Señor para establecer su reino de los cielos en la tierra. Verso 9, hermano Cristian. Y acontecerá que en ese día no habrá ¿qué? Luz. 9, verso 9, hermano Cristian. El mismo, pero verso 9. 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Denle una alabanza al Señor en esta mañana. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahí estaremos con el Señor Jesucristo. Y será solo su nombre, Jesucristo, con la iglesia. Ahí estaremos todos con el Señor. Escuche esto, hermanos. Como en la gran tribulación mueren muchos niños,
ellos no irán a la condenación eterna, sino a la vida eterna. ¿Sabe también quiénes van a estar allí? Los que murieron, los niños inocentes que murieron antes en el diluvio, también se levantarán. Los que murieron allá, niños inocentes, en Sodoma y Gomorra, no morirán, aleluya, irán a la vida eterna. A todos los que pasaron en el juicio de Dios, esos niños, aleluya, no quedarán allí, entrarán a la vida eterna. Alabanzas al Rey de la Gloria. Hermanos, por eso en la segunda venida la iglesia, hermanos, también estará allí con el Señor Jesús. Porque nuestro Dios es justo. Y en la quinta etapa de la primera resurrección se cumple todo después del milenio. Apocalipsis capítulo 20, versos 5 y 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Alabanzas al Rey de la Gloria. Vamos a resucitar para estar en el milenio con nuestro Señor Jesucristo. Habrá una gran mortandad, hermanos, al final del milenio. Entonces podemos decir en esta mañana que en la gran tribulación no se va a salvar ningún gentil. Podemos decir en esta mañana que la iglesia no pasará por la gran tribulación. ¿Qué fue lo que nos dijo el Señor en su palabra? Y predicarás el evangelio ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Cuál fue el último continente que fue descubierto? América. América fue descubierto en 1492, ¿cierto? O sea que de 1492 hasta la fecha es la predicación que ha habido en todo el continente americano. O sea que, hermanos, esto ya es lo último de la tierra. América ha sido lleno de la predicación del evangelio de Jesucristo. Quiere decir que estamos a las puertas de la venida del Señor Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso el que oye este evangelio, quiero decirle en esta mañana, este es el último tiempo, esta es la última oportunidad que tiene para usted ser salvo, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, para poder heredar la vida eterna. Vamos a estar en pie esta mañana. Aquí hay un altar en esta mañana. Aquí Jesucristo es el que te está invitando. Si tú quieres ser salvo, este es el tiempo de tomar decisiones, de aceptar a Jesús como tu único y suficiente Dios y Salvador. Mañana es un incierto, porque cuando el Señor arrebate la iglesia, ya no habrá quien te predique. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dice que Él mandará, aleluya, para que crean a la mentira y no a la verdad, porque ya se ha predicado este evangelio por muchos años. Por eso Él te dice esta mañana, no sigas extendiendo el plazo, no sigas ausentándote, no sigas diciendo no, mañana me entrego, no, voy a vivir un poco de tiempo, estoy muy joven. No sigas argumentando, es que yo me bauticé cuando era niño, o yo me bauticé en otro lugar hace tiempo y yo estoy seguro que ahí estoy bien. No, es necesario que el nombre de Jesucristo sea invocado en tu vida para el perdón de tus pecados, para que alcances la vida eterna, para que alcances la salvación de tu alma. No hay de otra manera, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La puerta estrecha es Jesucristo.
El camino y la verdad es Jesucristo. Yo te ruego esta mañana, nos sigas extendiendo, nos sigas extendiendo. Quiero decir a los diáconos que estén orando aquí, hermano Danilo, gloria al nombre de Jesús. Hoy es oportunidad de salvación, esta oportunidad te la está dando el Señor. Recuerda, el que estaba allá en la cruz fue terco, fue obstinado y se perdió la salvación por estar de orgulloso. No reconoció a Jesucristo, no reconoció su falta, no quiso dar a entender que estaba allí por pecador, por ladrón y todo eso, y se perdió la oportunidad. Esta mañana aquí está la iglesia del Señor. Aquí estamos y aquí está Jesucristo diciéndote: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Aquí está el Señor, aleluya. Cada día más a ti,
No te preocupes qué va a pasar allá mañana. No preguntes. Se salvará mi abuela, mi abuelo, se salvará mi esposa, mi esposo, se salvará tu hijo, tu hija. Quiero decirte algo. Cuando el Señor nos llame a su presencia, allá no habrá más memoria, porque todo lo viejo ha quedado aquí. Dice el Señor, Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y allá no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por esto es el tiempo de buscar la salvación por encima de todo. Aquí lo que prima es la salvación. Nuestra vida, hermanos, el cuerpo vuelve al polvo, pero el alma y el espíritu vuelve al que nos dio vida. Esa es la que le va a dar cuentas a Dios de lo que hicimos en esta tierra. Pero cuando estemos con el Señor, allá no habrá más memoria. Allá seremos como los ángeles, adorando y glorificando al Señor. Esa es la recompensa y la esperanza de todo aquel que permanece en Cristo, de todo aquel que no se aparta ni a derecha ni a izquierda, de todo aquel que no argumenta con Dios, sino que le cree y le obedece y permanece en Él. El que oye el Evangelio, este es el tiempo de salvación. Yo te ruego esta mañana en el nombre de Jesús, no dejes pasar. Esta oportunidad te la está ofreciendo el Señor Jesús. Aquí hay un altar. Él te está invitando. Él no te está obligando. Él te está diciendo esta mañana, yo toco a la puerta. Jesucristo esta mañana está tocando a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Eso es lo que te dice Cristo esta mañana. Abre la puerta de tu corazón para poder yo morar allí. Eso es lo que quiere hacer el Señor, morar en nuestro corazón. Amigo, amiga que estás aquí, no sigas aplazando, porque cuando el Señor arrebate la iglesia, ya no hay más oportunidad. Qué triste que después que hayas oído el Evangelio y que sepas que solamente hay un solo Dios y que solamente a través de Él hay salvación, hay perdón de pecados y vida eterna, te quedes en este mundo atravesando por la ira de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Que nada te detenga, que nada te haga volver atrás. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día que ya reconozcas a Cristo en ti. Gloria al Señor. Uno más, hermano. Al estar Ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré
Si nosotros valoráramos en la dispensación en que estamos, en esta dispensación de la gracia, es la oportunidad más grande que ha extendido el Señor. Usted sabía que la dispensación de la gracia es la dispensación más grande que ha habido. Esta dispensación ha dado oportunidad para que la humanidad se arrepienta, para que la humanidad reconozca a Cristo y venga a Él para ser salvo. Si alguien ha sido justo, ha sido el Señor. Si alguien ha sido compasivo, ha sido el Señor. Si alguien ha tenido paciencia para con nosotros, ha sido el Señor. Yo te ruego en esta mañana, oh iglesia, hermanos y hermanos de la iglesia, apreciemos lo que hoy tenemos. Estamos a las puertas de irnos con el Señor. No permitas que nada estorbe en tu día. No te dejes arrastrar por lo que el mundo practica, por lo que el mundo ofrece. Porque lo que el mundo ofrece es efímero, pasajero. Pero lo que Cristo ofrece es eterno. Aleluya. Nos espera una eternidad con el Señor. El que gobierna con equidad. Que seremos iguales delante del Señor. Él será el que gobernará y reinará y guiará a usted y a mí cuando estemos en su presencia. Vamos a orar. A quedar despedidos de este lugar, mas no de su presencia. Espero que esta palabra haya quedado bien clara en nosotros. No solamente en nuestro entendimiento, sino que vivamos para Cristo, vivamos para Él.
Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, esta mañana yo te doy gracias por la palabra que has traído a nosotros, a cada uno de nosotros, a la iglesia, a las almas, a cada amigo, a los niños que están aquí viendo. Oh, la visita, Señor, nuestros seres queridos, los que están viendo, Señor, este culto a través de las redes. Impacta sus vidas, Señor. Penetra en sus corazones, porque ellos pueden ser salvos si hoy toman la decisión más importante de su vida. Te lo ruego esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. No hay un saludo más lindo, el saludo del cristiano. Vamos a saludarnos los unos a nosotros y así quedamos despedidos en el día de hoy. Paz de Cristo.